015 de abril del 2026. En esta introducción de la reflexión comienzo quizás explicando con mucho respeto. Yo, en este gran proceso de la historia de la humanidad y la maravilla del Padre, en la luz del Padre, hago una pequeña reflexión para poder comenzar esta introducción de la reflexión con la paz y la tranquilidad y el amor del Padre, que quisiera al Padre que todos pudieran tener y sentir ese amor y esa paz en cada uno de los seres humanos. Cuando Jesucristo viene a la tierra y cumple su gran misión como el unigénito del Padre, el único, el Rey de Reyes, como el proceso de la vida a la humanidad para pagar también los pecados que Satanás había seducido a los seres humanos, que hoy se extiende con mayor forma por el desarrollo de las capacidades, del conocimiento. Lamentablemente Satanás ha transgredido esto. En sus conceptos tenía sus 12 apóstoles, pero ninguno de ellos terminó siendo protección para él. Solo estaba su madre y su padre, y una amiga de María y su pololo, por decir así, de esta amiga de María, la madre de Jesucristo. Y en las expresiones se explica muy claramente que Jesucristo fue solo, no tenía hermanos. Y en esta gran verdad, la luz que él tenía, los milagros que él provocó, el conocimiento que hoy, por supuesto, se confirma absolutamente de la venida de Jesucristo. Y en esta gran verdad, la luz, el Espíritu Santo, que es esta paloma, que es un ángel que toma ese contexto y que habita como la misma energía del Padre Celestial adentro de Jesucristo, porque su gran misión a la humanidad era todo este proceso también de enseñarle el camino al ser humano, mostrar milagros y la maravilla de la existencia del Padre Celestial. Jesucristo dice muy claramente: todo viene del Padre, y del Padre es toda creación. En esa misma forma, Jesucristo llevaba esta energía necesaria por su gran, desafiante y difícil cumplimiento y misión: ser crucificado, vituperado, difamado en toda su forma. Es un proceso muy difícil para la capacidad del ser humano, tanto física como también espiritual. Pero él tenía esa luz y esa protección era poder sostener el alma de Jesucristo sobre este gran proceso. En esta gran verdad no había otro que tuviera esa luz del Padre en Jesucristo. El Espíritu Santo habitó durante todo el proceso y la llegada. Por eso que en el momento del nacimiento de Jesucristo, el ovni, la estrella de Belén, como un proceso ángel en estructura, protege esa energía y eleva el momento del nacimiento de Jesucristo, porque ya venía en todo este gran proceso a la historia de la humanidad, con la verdad, el proceso del ser humano, los mandamientos, órdenes y también los milagros para mostrar la maravilla del Padre Celestial en amor y en inteligencia. No podía ser que los apóstoles dijeran: bueno, aunque muchos de ellos transgredieron y lamentablemente cayeron en adulterios con María Magdalena, esa fue una de las formas que fue quitando uno a uno el proceso de protección y de lealtad, que esto las escrituras en ciertos conceptos las explican, y que grandes teólogos en todo este proceso lo saben, pero por cuidado de equilibrios espirituales no lo dicen. La Iglesia Católica también lo sabe y tiene conceptos muy guardados sobre esta gran verdad, pero en el respeto. Es por eso que 02 meses antes de mi nacimiento, el 1961, viene un extraterrestre y habla con Juan 23, un sacerdote de la Iglesia Católica, y le dice que guarde este proceder hasta 020 años después, donde ya a mis 020 años yo iba a estar más libre sobre mis desarrollos propios del gran sacrificio que también venía a la humanidad como profecía. Y le explica a Juan 23, y quedan estos escritos
y él le comenta a sus sacerdotes también toda esta historia, pero ellos guardan en bóvedas muy especiales muchos conocimientos que ellos tuvieron acceso y los guardaron por protección de la humanidad. Hoy la Iglesia Católica reconoce, acaban de movilizar en la parte baja, mientras estoy explicando, una franja gris, la manipulación de toda esta verdad en el respeto del Padre Celestial. Ellos no lo hacen, porque como sus falsedades y no argumentos son siempre la violencia, hacen estos actos. Estoy entregando conocimiento del Padre Celestial en el respeto y no en la transgresión de aquellos que no quieren comprender, que no quieren corregir su vida. Más que no comprender, no quieren corregir su vida. Y su odio es un proceso de recién un hombre que está abajo y me grita mala. Lamentablemente la distorsión del ser humano a veces, entiendo que las personas se equivocan y yo lo puedo entender. Continúo. En ese proceder, la Iglesia Católica ha guardado todas estas maravillas del conocimiento y vuelvo a decir, yo vengo en un proceso de verdad, de paz y amor del Padre. Yo no odio, yo no busco venganzas, yo no chismorroteo, yo no murmuro, yo no hablo mal de las personas, porque no creo en eso y me alejo de esos conceptos, porque lamentablemente eso trae mayor degradación y se pierde el contexto mismo del ser humano, mi forma de pensar. Continúo en este proceso. Entonces todos estos elementos, todos estos escritos han sido guardados y ellos lo saben. 2 meses antes de yo llegar a nacer. En toda esta profecía, en la conexión maravillosa, en el único objetivo de poder entender que esta profecía se lleva a través del tiempo. Por eso mi cariño y mi aprecio también a todas las religiones. El himno de la Iglesia Mormona maravilloso dice: Be restructure the churches. En la frecuencia maravillosa para poder entender esta gran misión de amor, de inteligencia que el Padre necesita para que el ser humano reciba esta verdad en amor y en paz. No en ofensas, no en groserías y en el respeto de cada uno. Lamento que ese hombre ahí abajo de mi edificio esté gritando groserías. Lo lamento. Espero que su vida pueda equilibrarla mejor y pueda encontrar paz y amor en su vida. Porque cuando uno tiene paz y amor, es también una transparencia y honestidad sobre su propia expresión, aún pasando situaciones desafiantes. Continúo en esta gran maravilla del conocimiento, que es esa mi forma de cumplir a la humanidad, y todo el proceso que el Padre sí requiere, estos conocimientos para poder explicar la maravilla del Padre Celestial en esta existencia, en su gran amor y en mi total respeto. No hay venganzas, no hay odios, no hay groserías, no hay distorsión sobre mi honestidad ni mi comportamiento, solo una manipulación. Aquí quiero explicar en esta introducción que Jesucristo no podía entregar, y algunos de los apóstoles 03, no diré los nombres específicos, quisieron tener la luz del Padre, la luz de Jesucristo, esa maravilla de que Él podía con amor y con paz y tranquilidad bendecir, causar milagros y recuperar y sanar cuerpos, inclusive hacer todos estos procederes y revivir de la muerte a Lázaro, quienes eran sus hermanas María y Marta, y logró revivir a Lázaro. De esa misma estructura poder entender la maravilla de la gran capacidad de la energía del Padre Celestial en Jesucristo y todo este proceder maravilloso. En esta gran verdad, mi gratitud siempre. Nadie puede detener lo que el Padre ha asignado a cada ser humano. Esta historia se repite de nuevo. La familia González y todas estas redes de corrupción para no cumplir esta profecía, esa luz que es el conocimiento del Padre, lo que trae amor, lo que trae paz al ser humano, han querido hacer todos los actos
que también hicieron con Jesucristo para tratar de tomar el concepto y lograr el asiento, la vida de Jesucristo. Vuelvo a decir, 03 apóstoles hicieron procesos muy oscuros junto a María Magdalena. Siendo espía de todas estas formas, llevaron todo un proceder con todos estos 3 apóstoles que finalmente en la historia muestran cómo cada uno de ellos los traicionó. En esta gran verdad, mi total responsabilidad. Lo que el Padre asigna sobre grandes propósitos es porque esa persona también va a vivir grandes ataques. Por lo tanto, la energía, el amor del Padre protegió a Jesucristo y protege también todo ataque de oscuridades que en esto hoy todos los ataques, absolutamente todos, difamaciones, injurias, calumnias, hasta aquello que ni siquiera me he podido imaginar si también lo han hecho. Pero el amor del Padre es superior a cada ser humano para poder entender que todo lo que ellos hagan es un proceso personal de ellos que tendrán que volver a empezar a recuperar, porque quien hace daño tendrá que recuperar el daño que hizo. Y en esa forma de pensar, como justicia y consecuencia, lamentablemente ellos y ellas tendrán que vivir sus propias consecuencias como acto justo a la vida del ser humano. En mi cumplimiento, para poder decir, ha pasado exactamente lo mismo. Todo esto se manipuló y es para mí doloroso tener que confirmar hoy día 015 de abril del 2026 que todo el proceso de mi cumplimiento en la época en que era la infancia, la señora cuidadora, que era para mí era mi madre, pero no lo es, ni madre ni padre, ella junto a sus hijas le explicó. Yo tenía aproximadamente 0, 5, 6 años cuando se hace este rito de pintar mis pies, mis manos, de hacer esta foto con ropa interior. Todas estas cosas se hicieron como un proceso del rito donde ella pierde el equilibrio porque quería esta herencia y quería el legado también mío de esta energía. Y lamento decir que, vuelvo a decir con mucho respeto, para mí es doloroso tener que confirmar que yo pensaba que mis hermanas no sabían nada de esto. Bueno, ella se juntó en silencio y les explicó quién yo era. Es por eso que una de mis hermanas me dice, tú no eres hermana de nosotros ni hija de nosotros. Cuando yo era época infancia Lira 01324, confirmo con esto que ellas siempre supieron la verdad en mi cumplimiento y lamentablemente se fueron uniendo aún tan pequeña en este gran proceso, de este gran cumplimiento del amor, del conocimiento de la existencia del ser humano. Los ataques energéticos y todos los procederes fueron parte de todas ellas, extendiéndose por redes, por narcotráfico, ajuste de cuentas y procederes del pacto satánico sobre las partes de mi cuerpo, y en el proceder del tiempo el reinado de Satanás, la distorsión de la vida, la distorsión del hombre, de la mujer, la devastación y las consecuencias a la humanidad, porque recordar en esto cuando Jesucristo fallece en la cruz, una tormenta destructora y un sismo que desequilibra toda la energía magnética tanto en los sistemas atmosféricos, climáticos, como también los cambios problemáticos y también el proceso de todos estos sismos. Destrucciones en todo el mundo. La gran verdad sobre esto para poder ir uniendo cada conocimiento en esta verdad de la historia y del proceso de la humanidad. Lamento que todo, y ayer en la capacidad del tarot poder ver en la gran maravilla del conocimiento cómo el Padre va guiando en paz y en amor esta gran verdad. Ver que tantas mentiras se llevan a cabo en los sistemas judiciales y en las cortes es doloroso para mí, porque cada concepto y cada forma que entrego en esta verdad es para toda la humanidad, es para toda la creación. Me tomó bastante tiempo de investigación para poder entender qué es lo que el Padre necesita de mi cumplimiento a la humanidad. Soy esta estructura de energía del Padre, el Espíritu Santo,
en este habitáculo tomando cuerpo físico como mujer para darle valor también y reestructuración al valor de la mujer que Satanás sedujo a través del tiempo y la hizo cometer errores, debilitar su propia estructura y cometer actos perdida sobre el proceso de la verdad para poder sentir que la seducción, las triangulaciones y las formas y las infidelidades eran procederes tanto aptos como venganza del hombre o como actos también de sentir que la mujer no es menor o mayor que el hombre. Puedo decir con todo el respeto de esta gran verdad, mi total, absoluta honestidad y respeto. La forma de mi ser es absolutamente transparente. No tengo dobles formas de pensar ni triples formas de pensar. El conocimiento del Padre es respeto, es lealtad, es convicción. En esta gran verdad, para poder mostrar que lo que el Padre asigna por procesos de cumplimiento no puede tomarlo otra persona. Pueden hacer todos los actos de maldad. Por eso que Jesucristo se llama también el varón de dolores, porque vivió procesos de todo el ultraje, tanto en oscuridades como la pérdida del equilibrio de murmuraciones en el juicio injusto de Jesucristo, que también como proceso y cumplimiento en la extensión, continuidad de la historia, el Padre Celestial desciende y continúa, toman toda esta maravilla del conocimiento para darle paz, amor y tranquilidad sobre la existencia del ser humano y el desarrollo y la evolución a todo ser humano en toda tribu, lengua, nación y pueblo, y el proceder también de la libertad del ser humano en su propio proceso. Esta gran verdad Jesucristo lo vivió y su asignación era Él, la luz para que todos pudieran ver la presencia del Padre sobre toda la capacidad que Él tenía, pero Él era puro en su esencia, puro en su forma de ser y en el tener el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, por supuesto, como presencia conectora, de conexión con el Padre Celestial en el alto, muy alto, para llevar adelante, de poder ayudar al ser humano en su verdadero camino. Eso no lo puede tomar nadie, y quien haga todos esos procesos recibe lo que hoy día sabemos. Los apóstoles murieron de la forma más dramática, porque ellos cometieron lamentablemente la traición, y la traición vino por María Magdalena. Toda esta gran verdad y el dinero, la corrupción, el interés, la seducción, la promiscuidad, eso se repite también conmigo, en cierto concepto, aún entendiendo que el tiempo moderno tiene aún muchas más transgresiones. Hoy todas estas degradaciones participan de corrupciones a todo nivel, sabotajes, conspiraciones, degradaciones, promiscuidades, redes de pedofilia, de uso y abuso de niños, de formas de transgredir la estructura del ser humano, de seres humanos a vampiros, demonios. Hay tantos demonios en el mundo por el debilitamiento del ser humano, de lo que Satanás trajo, que es abismante poder ver que a veces personas cometen actos tan extremos, y hasta jóvenes, ya degradando toda generación, donde hoy los jóvenes cometen bajo los influjos de la droga y del alcohol, la pérdida del equilibrio, del amor de la familia, el respeto, todas estas situaciones que están sucediendo en todas partes. El Colegio Las Tarrias, ayer alcanzo a ver en Chile, entran encapuchados y querían llevar bombas incendiarias para provocar actos sobre este colegio y causar daño. Según la información dice que los jóvenes lograron hacer una gran barrera y junto con los profesores unirse sobre estos procederes. ¿Cómo es posible que ni siquiera la instrucción del joven y su capacitación sea transgredida por todos estos actos de terrorismo, de envidias, de codicia, del uso de drogas, y pagado por élite y por degradaciones sobre esta forma para causar miedo y transgredir la vida del ser humano? Sistemas gubernamentales sobre actos de narcotráfico, amenazas
sobre esos dineros para poder hacer lavado de dinero, de activos y mentir sobre este proceder, degradando la vida de cada ser humano. En esta introducción de la reflexión, mi total respeto. He vivido todo lo que el ser humano no se puede imaginar. Pero todas las estrategias en este concepto del Padre guía esta verdad para que el ser humano vuelva a sentir paz. Mi gratitud absoluta a la Iglesia Mormona y las capacidades sobre la maravilla del coro del tabernáculo, la conexión sobre la frecuencia de la música y el proceso mismo de la verdad y la existencia del Padre Celestial. En este elemento comencé hoy día con esta forma porque ya a las 05:20 de nuevo vela sobre mi cuerpo. Y ayer cometí un pequeño error. Comí un pan que el nombre tiene en el centro de nombre de este pan, el error. Y el error se mostró hoy día absolutamente hasta unos segundos con la plena transgresión de, lo diré en inglés, the harlot who sit in many waters. La ramera que se asienta, es asentarse, no que se sienta, se sobresienta en el cuerpo como una transgresión de las partes sacrificadas de mi cuerpo, tanto por todas las estructuras desde muy pequeña, en esta gran profecía y lamentablemente la pérdida del equilibrio, la envidia, la codicia, los celos ininfundados, porque cada concepto que suceda al ser humano, mírelo con paz y puedo entender que a lo mejor esa persona todavía no está preparada, hombre y mujer, para esa persona y que requiere más tiempo para poder entender y madurar que el respeto al hombre y a la mujer y en una relación emocional significa que ambos colocan su 100% en el respeto, en la valoración. ¿Es acaso que la construcción de un edificio no requiere de cuántas personas para que ese edificio se construya? Y cada uno tiene que hacer su mejor esfuerzo con sus capacidades para que ese edificio termine en la forma adecuada con el logro y el objetivo que se quiere. ¿No es acaso que el hombre y la mujer, cuando decide su propia pareja, su compañera, su polola o su desarrollo, va a colocar su mejor esfuerzo siendo leal a ese proceso, sabiendo que ambos son dos personas absolutamente distintas, que tendrán en el concepto ciertas capacidades, ciertas características o cualidades que podrán ser diferentes, pero el sentimiento del amor como un proceso verdadero que hoy los jóvenes, lamentablemente, tan mal llevados por todas estas seducciones falsas, han llegado a no conocer el amor, y todas estas degradaciones y grandes crímenes pasionales son un proceso de dolor tanto a familia como la degradación del aborto, la pérdida del equilibrio y el desarrollo del ser humano. En esta gran verdad, ese edificio se construye entre cada uno de ellos. Los cruceros, ¿cuántos profesionales? Cada uno hace su propio proceso y cada uno entrega su mejor capacidad para que eso logre el objetivo final. Qué maravilla cuando todos ellos ven todas esas estructuras finalizadas y ven que era bueno. Cuando un hombre y una mujer deciden contraer matrimonio, se quieren, se respetan, saben que son dos personas distintas, pero hay un sentimiento que los une. Hay un objetivo entre ellos, formar una familia, traer niños y darle valor a su propia existencia, generaciones tras generaciones. Van a haber desafíos, por supuesto, nadie es igual al otro, pero esa es la maravilla de que como tanto el hombre y la mujer mejoran sus capacidades para poder entenderse, comprenderse y encontrar soluciones en todos los ámbitos que pueda haber diferencias del pensar. El amor es superior frente a todos los desafíos y es un proceso en todo el desarrollo del ser humano. Al comenzar esta introducción de la reflexión, tomo el concepto también para poder explicar que esta luz no puede ser profanada. Es la energía del Padre asignada sobre un proceso único para no desvirtuar el valor sobre la forma, la distribución o el proceso que el Padre requiere. Y para eso ha habido un proceso antes de preparación para poder cumplir todos estos embates. Todas estas oscuridades que no han hecho el proceso, quieren tomar la fruta sin pagarla, quieren tomar el pan sin pagarlo,
la vida para cada ser humano es el mismo proceso. ¿Quiere alguien ser un profesional si no ha hecho toda su capacitación, entendiendo que de eso va a aprender no tan solo muchos elementos y conocimientos, sino que también le va a permitir compartir con otros jóvenes, otras jovencitas o otros hombres y mujeres, entendiendo el respeto a cada uno y apoyándose entre unos y otros? En esta gran verdad, todas ellas, todos ellos, pensando que haciéndome todos estos actos de oscuridad, inclusive hoy en la mañana, hicieron un acto tan oscuro, pero el Padre no quiere y necesita de mi cumplimiento a la humanidad para llevar adelante lo que el Padre requiere sobre este proceso, sobre esta misión, sobre esta profecía, mi total, absoluta y total honestidad. No quiera tener lo que no ha hecho. Si no ha pagado por la fruta, no puede comérsela, ni puede tomarla. No puede tomar la parte del cuerpo de otra persona. Transgrede la ley del ser humano y su propia libertad. Haga su proceso en forma personal, Satanás, la ramera, el diablo y todas estas largas colas de transgresión. Porque al hacer eso, transgrede la historia, la humanidad, el mundo, el universo, en esta energía que el Padre requiere en una sola forma para no diversificar su verdad, el conocimiento, el amor, la paz al ser humano. Lo he vivido todo, todos los ataques. Y para continuar en este proceso, mientras iba a tomar el desayuno, en estos actos y ritos que hacen en rituales, me tienen con la boca abierta. Y en el momento en que estoy hablando a mi hijo, me abren la boca, la distorsionan en una máscara de secta satánica y colocan vientos sobre la boca para provocarme un atoramiento y finalmente, al no poder respirar, se cierra la tráquea y todos los sistemas y se pierde conexión, por supuesto. Puede haber un atragantamiento sobre actos de transgresión sobre los sistemas y el aire. Eso lo hicieron y no lo lograron. Aquí estoy. Voy a explicar lo que quizás no muchas veces he podido explayar este conocimiento. El 24 de agosto del 2021 era un momento donde todos los ataques de la oscuridad, porque esta pandemia fue manipulada por todas las oscuridades. No hay un concepto verídico, verdadero, sobre transgresión. Esto fue tal cual una guerra bacteriológica de las oscuridades, sectas y manipulaciones de redes. En ese proceder, el 24 de agosto del 2021, muy preocupada por muchas cosas, el Padre me asciende sobre el proceso, traspasando todas las placas, ya explicadas inclusive con la misma expedición de Artemis a la Luna, este proceso de la reentrada a la esfera y a los sistemas climáticos. Y en ese proceso, porque todas estas estructuras nos comunicamos ni siquiera hablando, es estructuras de energía, por lo tanto la energía es sola por su estructura, pero también se comunica sobre esa misma estructura. Entonces pensaba, Padre, ¿me puedo quedar aquí arriba, en mi casa, en el cielo? No hubo palabra. En el segundo, en la milésima de segundo, esto cambia la conexión y el Padre dice, descienda y continúe, con amor, con respeto. Porque Él sabe, porque Él asigna este proceso sobre este gran cumplimiento. La pregunta, en esa misma milésima de segundo, de mi gran preocupación, de todo lo que ellos ya habían hecho. La conexión y la convicción es absoluta, no hay cuestionamiento, no hay dolor, no hay pena, nada bajo en esta misma forma para llevar este proceso. Y si en ese momento yo ya lo sentía, ¿será que era todo un proceso muy largo sobre mi vida de tanta oscuridad y tanto ataque de murmuraciones, mentiras, injurias y calumnias hasta transgredir a mis propios hijos?
que hasta hoy lo siguen haciendo. En esta gran verdad y en la introducción de esta reflexión, mi total respeto. La energía del Padre Celestial en la estructura por respeto, por lealtad, por convicción, por cumplimiento, por forma, no puede ser traspasada a nadie. Y todo acto de brujerías o manipulaciones caerá sobre cada uno de ellos en las consecuencias. 03 de agosto del 2022, un año después de este proceso de cumplimiento. Ellos pagarán sus consecuencias y el Padre lo repite 03 veces, un proceso que ellos están lamentablemente viviendo por sus propias transgresiones, entre comillas. Ellos han visitado distintas capacidades sobre la energía para preguntarle, ¿ella nos hace brujería? ¿Por qué me están pasando tantas cosas? Muchos de ellos les dicen, no, ella no le hace nada. Pero ellos insisten en decir que sí les hago algo. Ellos saben quién soy y siempre han sabido, porque Josefina González ya lo sabía. Todo el proceder se hizo a través del tiempo. Hoy no iba a decir el apellido. Y todo eso se hizo a través del tiempo. Son parte de todas estas redes, de una premeditación, de un ataque sistemático de reputación, de forma para poder ellas mentir lo que hasta hoy siguen haciendo. En este proceder para poder explicar cómo ellos fueron manipulando toda esta forma y fueron transgrediendo para poder explicar que el Padre requiere y las consecuencias y todas sus mentiras o falsedades para llegar hasta un último donde este otro quiere dinero y le dice, sí, ella les está haciendo brujerías. Pero ellos saben que no. Solamente y dicen, ¿viste? Sí, ella me dijo que me estaba haciendo brujerías o cosas. Eso es imposible y eso se llama injuria, calumnia y difamación. Nunca he hecho ni he participado de ninguna de esas cosas porque la energía del Padre, desde mi llegada a la humanidad, en este proceso para mostrar esta gran verdad. El Padre guía todo este proceso, pero ellos están buscando siempre, porque los demonios y sus propias transgresiones quieren buscar, al no querer reconocer sus irresponsabilidades y sus mentiras, tratar de echar el lodo suelto al otro. Con mucho respeto y a la responsabilidad, nunca he participado ni de contratos, ni de formas, ni de transgresiones, ni de promiscuidad, ni ninguna cosa, porque esta energía es superior en estructura, forma del pensar y convicción sobre todo este gran proceso. Lamento que ellas y ellos sigan buscando, en vez de preocuparse de su propia vida, con todas las capacidades y cualidades que todo ser humano tiene, para todas estas motosierras que pasan por la calle como amarres, práctica de oscuridades para tener control sobre el ser humano. Vuelvo a decir, el principio básico de la historia de la creación del ser humano es la libertad. Y la libertad no tan solo en el ser humano, sino que también en todas las creaciones que el Padre ha dado. Tanto en el reino animal como todo proceder de creaciones totales en la naturaleza y los equilibrios de todos los sistemas y todos los ecosistemas. En esta gran verdad, mi total respeto. Lamento que sus transgresiones sean proceder de no querer reconocer sus responsabilidades y con eso difamar, injuriar y hacer chat en toda la tecnología solamente para dedicarse a esta serpiente con su lengua viperina, solo hablar mal de su prójimo, cuando podría estar en su casa ordenando a sus hijos, enseñándolos mejor para que no sigan cometiendo actos y delitos, transgresiones sobre una joven recién saliendo de minoría de edad, para poder entender el proceso del respeto de la mujer, su extensión como felicidad, formar familias y capacidades sobre ellos, al igual que su hijo tan deteriorado por sus malos ejemplos, un joven dado junto a la hija a procederes de la oscuridad, Satanás.
y con eso la vida de ellos caduca, sobre todo su libertad de la vida, atando su alma a la esclavitud de Satanás y las consecuencias que Satanás trae a la vida de cada ser humano. En esta introducción de la reflexión, nadie puede tomar lo que es del Padre Celestial en asignación, porque es ordenar una casa sobre procesos y límites que le ayudan al ser humano a ser feliz y a encontrar también respeto sobre su propio desarrollo y su propia vida. Lamento que todas estas expresiones son parte de todas ellas y de todos ellos: Satanás, la ramera serpiente, el diablo, y lamentablemente estas expresiones tanto en la meteorología, en el deporte y en grandes élites de desarrollo de millonarios. Y la larga cola de redes en toda esta expresión, sectas, estoy absolutamente manipulada, vigilada sobre todos los sistemas satelitales donde yo camine, donde yo estoy, y ellos traspasan hoy con estos satélites y formas de alto alcance para inclusive llegar hasta el momento de mi alimento, verificar y hacer actos de conexión con brujos para causar daños. Y en el trabajo, en mi dormitorio, también causar todos estos daños para transgredir el audio y el volumen de cada uno de ellos. Esto se paga. ¿Y quién lo pagó? El deportista. Voy a entregar otro conocimiento y agradezco las capacidades del tarot en esto, sellando esta introducción sobre el proceso de la energía del Padre Celestial, que no puede ser profanada, porque el Padre necesita toda esa energía para que la estructura que viene en este proceso tenga la capacidad de distribuir de la forma equitativa para que todo el amor del Padre y toda esta energía se mantenga en desarrollo, en equilibrio a toda la humanidad. La distorsión y la profanación de todos estos entes de oscuridades, las devastaciones. Satanás, la ramera de Harlow who sit in many waters, para explicar todo el concepto, y el diablo, el extorsionador, el estafador, el que no cumplió el proceso de capacitaciones para luego falsificar, transgredir, extorsionar y usar a su propio beneficio, junto a Satanás, que se hace el tonto en el proceder de actos de uso de sistemas militares y todo elemento para poder provocar estas torturas y procederes también con todos aquellos que debilitó, tanto la ramera como el diablo, ya desde el alto del cielo, en su caída y en su traición a la humanidad. En esta gran verdad sello esta introducción de la reflexión, y podría estar todo el día entregando lo que el Padre requiere, pero en el proceder cada uno en su tiempo, mi respeto y mi cuidado. Sello esta introducción de la reflexión para dejar el concepto muy claro. No se profana, no se transgrede, no se drena esta energía, porque es el equilibrio distribuidor, el Espíritu Santo, la abundancia, la distribución de esta energía que desde muy pequeña, todas esas responsabilidades, el Padre fue preparando en mí este gran verdad a la humanidad. Y todos esos procesos se mostraron al final en ese concepto único e irrepetible, la forma de la energía, la luz del Padre que llenaba los espacios como testimonio de la existencia del Padre Celestial, el respeto sobre esa misma existencia y la alegría y la libertad del ser humano para poder entender que siempre está protegido por formas y cumplimientos, por amor a la humanidad del Padre Celestial. Sellando esta introducción de la reflexión, la sello en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y paso al punto número 1. Ayer en esta expresión llega mi hijo y tomo este elemento. Cometí el error, sí, pero nunca pensé que en el fondo quizás no era error, porque mi cumplimiento, dice el Padre, desciende y continúe en la forma como mi forma de pensar, en responsabilidades, en mayordomía y lo que el Padre me requiera en esta conexión. Por lo tanto, tomo mis decisiones bajo conceptos de esa estructura que siempre ha sido igual. Pero hoy veo
que se, que se sella, que se aclara y queda absolutamente confirmado que la MA ha amasado es cero. Las bolsas de colostomía, los pañales de incontinencia y las transgresiones del cuerpo nos da un concepto de energía. Es un cuerpo transgredido por sus propias consecuencias de exacerbar y de irresponsabilidades tanto de hombres, Satanás, la ramera serpiente y el diablo. Y todas estas redes que se extreman frente a todo esto sobre tanto nacionales como en el extranjero. Aquí hay mucha gente contagiada con SIDA. ¿Y quién contagió? The Harlothood Seed in Many Waters. Desde muy pequeña, ella empieza en estos actos, apoyada por su madre, sobre los conceptos de la brujería, la práctica de oscuridades. Sabiendo muy bien que eso no debía hacerlo, por supuesto, siguió todo este proceso como el proceso de la reencarnación de malas acciones y malas decisiones del ser humano, tanto en hombres como en mujeres. Satanás ejerce sobre los procesos de la tortura tomar un arma y en estos altares de oscuridad que son guiados sobre cultos satánicos han colocado varias balas en mi frente. Y no tan solo en mí, sino que también en la familia extendida para poder obtener o bloquear las capacidades del ser humano en mis hijos, en el papá de mis hijos y en la familia de el papá de mis hijos, como procederes de transgresiones de actos de oscuridad y manipulación sobre su espalda. La maldad de toda esta oscuridad en todas estas transgresiones. El respeto sobre la verdad, por supuesto, yo tengo varias balas de varios cuerpos sacrificados para poder provocar el drenar la energía y la capacidad de la memoria donde ellos han hecho. Y son partícipes no tan solo redes nacionales, sino que en todo el mundo sobre entierros 032, ya van 033 entierros en todo el mundo, y con esto para poder explicar hasta dónde llegaron. Las pirámides fueron también transgredidas, pagadas por dineros en dólares para poder hacer un entierro frente al lado donde son centros energéticos que quedan como muestra absoluta de la inteligencia del Padre Celestial sobre tiempos ancestrales, donde ninguna maquinaria podía construir estas pirámides tan perfectas. Centros energéticos que le permite conectar desde el alto, muy alto en el cielo, al equilibrio de la vida, los sistemas de desarrollo climatológicos y los procederes también de equilibrio para la paz y el desarrollo de la humanidad. Han pagado en dólares para poder seguir haciendo más actos pensando que con eso me pueden hacer desaparecer del plano. Cada acto que haga el ser humano en todo esto está llevando sobre sí mismo su propia consecuencias. ¿Por qué? No por mí, es por lo que el Padre necesita para darle paz al ser humano en esta energía, en el respeto, en el equilibrio, en el amor del Padre Celestial a cada uno de sus hijos y en el proceder total de todo continente, naciones, formas, estructuras, océanos, tráfico atmosférico, sistemas climáticos, en el desarrollo del ser humano por todos quienes han transgredido esto para el desarrollo, la paz, las capacidades, las cualidades y la evolución del ser humano. No contento con esto, han hecho el siguiente forma y lo explico sigo en este mismo primer punto. Hoy, muy temprano en la mañana, llegué a poder comprender qué es lo que ellos habían hecho. Como la semana pasada estaba ordenando cómo poder encontrar los desarrollos que siempre bloquean porque ellos quieren tener esta luz, pero para poder, en vez de preocuparse su vida, hacen actos de oscuridad para poder bloquear el desarrollo de la humanidad en el conocimiento, sabiendo muy bien quién soy, siempre han sabido quién yo soy. Y eso, mi total respeto, humildad, pero plena, absoluta, sellando esta gran verdad, siempre lo han sabido desde Josefina. En ese proceder en la mañana pienso,
¿Por qué mi hijo el día jueves de la semana pasada estaba tan preocupado y sentía que algo estaban haciendo en contra de él, que alguien había inventado algo, que alguien había hecho, aun cuando él me dice que no había nada? Bueno, hoy sí puedo concretar. Ellos crearon la ramera kármica junto a todas estas lamentables pérdidas del equilibrio del ser humano, redes de escort, de damas de compañía, de prostituta, aún teniendo la capacitación para desarrollarse como seres humanos, hombres y mujeres han perdido este equilibrio porque Satanás degrada el pensar, manipula y controla la mente del ser humano, que fue lo que hicieron. Mientras estábamos llegando ya casi al final de uno de los elementos y proyectos, de los cuales son, por supuesto, las formas del dinero, la energía, para poder darle paz y tranquilidad al ser humano y crecer sobre sus propios equilibrios, como esta energía en el poder del Padre tiene a la humanidad. Bueno, esta serpiente ramera kármica ideó junto a Satanás, al diablo y redes en el extranjero para hacer sentir a mi hijo que había algo de alguna cosa que le podía causar problema, y enviaron a su computador y a su celular conversaciones o chat que él nunca había tenido. Preocupado porque, siendo un ingeniero, por supuesto toda esa información y su elemento de uso de trabajo es el computador y el celular. Muy preocupado pensando que algo podía hacer y le podía causar daño. Todo se detiene, se pausa, porque buscando personas que le pudieran ayudar específicamente, piensa que hay algo alguien había hablado o inventado injuria, o que habían ya hackeado, por supuesto, su celular y su computador, como ya lo había explicado antes. Pero he oído la explicación, el conocimiento absoluto de hasta dónde ellos hacen tanta transgresión. Yo tratando de hacer que mi hijo pensara que no era eso, que era lo que yo ya sabía. Era un ataque muy bien manipulado para traspasar cada conocimiento y proyecto a todas estas redes atrás de mi espalda, por el ojo derecho, por las partes de mi cuerpo de oscuridades, para que ellos tuvieran de nuevo poder sobre toda la profanación de las partes de mi cuerpo, drenando la energía para ellos aparentar lo que no son: falsas promesas, engaños y mentiras, clones, parásitos y transgresores. Seguir aprovechándose del conocimiento atrás de mi espalda, en la transgresión de mi ojo, mirar, y en las partes de mi cuerpo chip y motosierras cortando las partes de mi cuerpo en toda la forma de ritos satánicos para apoderarse y tomar control, conocimiento y forma sobre esta energía y aparentar lo que ellos no son: la larga cola negra que quiere ser como el Padre Celestial. Imposible. Si no ha hecho el trabajo, no lo puede tener. Y las consecuencias las paga todo ser humano. En esa forma, trato de que él se tranquilice, pero él muy preocupado. Mamá, no, es que debe haber algo. ¿Pero hiciste algo? No, no hice nada. Y sé que no hizo nada. Pero la manipulación del control de estas brujerías y estos actos que se hacen para mantener control sobre el cuerpo y la espaldita de mis hijos, transgredida por ellos, porque ellos son vampiros y no tienen estructura, se atrasa todo, se lentece para que yo no pueda cumplir, y así también crear miles de formas y expresiones falsas. ¿A qué hoy llego? Ellos manipularon todo esto, porque a pesar que yo le expliqué todo lo que había pasado, no lo cree, porque cuando hay procesos de oscuridad algunos lo llegan a entender y otros no. El tiempo se lo irá mostrando a mi hijo. Lamentablemente todo esto fue una manipulación de ataques sistemáticos de todas estas redes de sabotajes y formas de uso en conexiones y en la tecnología de la más extrema maldad de la ramera serpiente, familia González, y estas redes de informática, me refiero
nautas y formas de hackeadores sobre redes de narcotráfico y formas para poder causar lo siguiente. Este chat que inventaron estas mujeres para poder difamar, injuriar, era este concepto. Pero ¿cómo? Tuvo que llegar a ir a hablar con su padre para hacerle sentir que él estaba preocupado de todo esto, mi hijo. Y por supuesto, como no hay ninguna muestra ni ninguna cosa, dice, desestima esa situación porque si no hay pruebas no hay nada. Pero ¿cuál era el objetivo de ellas y de ellos? ¿Cómo es posible que si mi hijo está al lado mío no pueda yo darle paz a mi hijo? Quiere decir que yo soy mala madre y por eso él siente todos esos procederes. ¿Cómo no es capaz ella? No tiene, cualidades para poder ser una buena madre. ¿Y por qué lo hacen? Porque como la ramera serpiente, sus 2 hijos son delincuentes, entonces como ellos buscan venganza y yo soy estructura de amor y no de venganza, como ellos son estructuras de envidia, yo no tengo envidia, ni ningún ser humano debería tener envidia, porque cada ser humano va desarrollando su propio proceso en amor. Estos chats de todas estas mujeres que se dedican a chismorrotear, a murmurar y a crear todas estas estrategias, lamento decir que hoy la estrategia fue descubierta y que va uniendo sus delitos, sus largas transgresiones para procesos judiciales que se van uniendo uno tras otro, de cuántos también han transgredido en sus vidas, familias, jóvenes, niños y en todo el mundo, hasta transgredir los sistemas extranjeros para poder provocar mentiras y difamaciones sobre mi forma de pensar y mi forma de decidir. Toda una semana se cumple hoy de todo lo que ellos manipularon para retrasar mis desarrollos, que son en el fondo un cumplimiento para darle paz a cada ser humano en esta conexión maravillosa, como muestra también Artemis y la maravilla de todas estas expresiones que van mostrando la creación y cómo ellos en esa ida maravillosa y su gran cumplimiento de responsabilidad lograron con una mirada distinta mirar su vida personal y la vida maravillosa que el Padre en una amplitud le permite al ser humano no se guíe sobre algo que no tiene ninguna razón. Mire la amplitud de la vida para poder entender mejor sus decisiones, y las murmuraciones y el chismorroteo es solamente para aquellas personas que en irresponsabilidades no quieren cumplir su proceso, como Satanás y sus legiones y huestes a través de toda la historia de la humanidad, buscando siempre estrategias de maldad para no mostrar el amor al prójimo ni su propio valor y sus responsabilidades de cada uno de ellos. Hoy, 015 de abril del 2026, testifico y confirmo otra verdad de todos los actos de pérdida de tiempo, no tan solo para tanto, sino que llevarse chismorroteando en vez de preocuparse de su responsabilidad en su vida. Y acabo de escuchar la voz de la ramera para poder mostrar hasta dónde quieren llegar. En vez de ser prostitutas, y aquí viene una verdad porque vendrá en todo el filo del Padre. El decreto fue irreversible. Y al concluir hoy en día lo que hicieron con mi hijo, lo hicieron sufrir. No se arrepienten de todas sus maldades. Todo ser humano tiene tiempo para pensar, para pausar y tomar mejor sus decisiones, entendiendo que ciertas decisiones solo le van a traer mayores problemas y también va a arrastrar a otro a su plena decadencia. En esta gran verdad, mi total respeto. Y lo hicieron sufrir. Lo irreversible de ello es lo siguiente, que hoy ellos, en este proceso de continuidad, para poder mostrar toda su verdad, que es doloroso para mí, explico lo siguiente. Todos aquellos hombres y mujeres que se han mezclado sexualmente con la ramera que se asienta en las aguas, transgresora sobre los elementos,
sobre el proceder, no se mezclaron con ella por un proceder de algo que no tiene. Se mezclaron con ella porque sabe que en la profanación de mi cuerpo, la energía del Padre, todos aquellos que se mezclan con ella, no es por un interés de alguna cualidad de ella, sino que como ella ha profanado la energía del Padre, ellos se benefician de todo esto. Estoy entregando en el respeto, tanto de hombres bisexuales en el extranjero como hombres tanto de autoridades y procederes en todo el mundo, para poder entender hasta dónde ella ha provocado su propia degradación irreversible. Esos hombres y mujeres que se han mezclado con la ramera sexualmente es porque saben que tiene la profanación de mi energía del Padre Celestial para ellos una obtención de ganancias y dinero, no porque les guste ella, solo que satisfacen sus egos sexuales. Y aquí se entiende la mirada amplia de todos aquellos hombres y mujeres que se mezclaron con ella, para entender la profanación hasta dónde llega de la energía del Padre Celestial sobre sus propias, asumiendo ellos ya Satanás, la ramera serpiente, el diablo, el ángel que desciende para atar a quienes ataron a la humanidad a sus transgresiones. Satanás, la ramera serpiente, el diablo y todas las legiones de familia González y todo el proceso de narcos, confabulaciones y conspiraciones que se fueron desarrollando a través de estas últimas generaciones. Mi gran cumplimiento en la humanidad. Toma a todos ellos, por lo tanto ya no necesito especificar nombres ni desarrollos, tanto en el deporte, multimillonarios y redes o conceptos de desarrollo en capacidades sobre la meteorología. Todos ellos y mujeres de arriba de 0,76 años se han mezclado con la ramera serpiente sexualmente, para que se pare, se respete la energía del Padre Celestial, que es mi responsabilidad a la humanidad. La profanación de esto, son todos ellos responsables de las destrucciones, de las inundaciones, de los problemas en el tráfico comercial aéreo, de los procederes de malas conductas que degradan generaciones desde la dragona vieja, que también fue y ha sido avalada por todas estas redes en el extranjero, porque todos ellos recibieron dinero para poder premeditar la más extrema maldad del pecado cometido a través de todas las civilizaciones, de espera que el Padre Celestial ha dado a la humanidad y a las oscuridades para sus arrepentimientos. Esto es irreversible. Y el proceder que les viene a cada uno de ellos pensando que con eso iban a lograr ¿qué? ¿Qué? Hoy lo puedo explicar. Es irreversible. Y la humanidad tendrá que ver las consecuencias de ellos, que ya los están pagando, sobre actos mismos. Bolsas de caca, la falsedad sobre el cuerpo y lo que transgredieron, pañales de incontinencia, la transgresión sobre aguas y procesos personales del cuerpo en elemento que representa mi cuerpo de cumplimiento, misión a la humanidad, en la transgresión de ellos, el diablo, Satanás, la ramera serpiente y la enfermedad SIDA, SS y DA como un proceso mismo de sus propias pérdidas de equilibrio y las consecuencias por haber transgredido a tantos seres humanos en sus falsedades. La inteligencia del Padre Celestial deja al ser humano libre sobre sus desarrollos y sus decisiones, pero las consecuencias se pagan como un proceso mismo de todo acto de falsedad, engaños, mentiras y profanaciones a la vida y la energía y la paz y el amor de cada ser humano en sus equilibrios, en su desarrollo y en toda evolución de energías y formas de estructura.
La reentrada de Artemis a la Tierra es un proceso absoluto, duro, fuerte, porque Satanás ya transgredió la estratosfera. El proceder de esta gran verdad universal es una verdad que la humanidad debe recibir en la total forma de lo que el Padre así requiere que la humanidad lo pueda entender. Y sus falsedades y sus engaños son cumplimientos que ellos tienen que irreversiblemente pagar. Sello este punto número 1 para dar pequeños elementos que terminan esta reflexión en este día 015 de abril. Prendo la luz, tengo una pequeña lámpara esta vez, pero la luz del Padre estuvo ayer a las 0:14 horas. Mirando las pantallas de la gran capacidad que tiene la iglesia mormona sobre expresiones del coro del tabernáculo. El sol y la luz brilló llenando el espacio, la muestra absoluta de esta estructura eterna que le muestra al ser humano la existencia del Padre Celestial, su amor y la luz por segunda vez, el Espíritu Santo en toda la historia de la humanidad. Al pasar al punto 02, lo siguiente. La expresión de la banda inglesa Pet Shop Boys en el Festival de Viña en la frecuencia 01, 02, 036, la canción Be is the Music, Be is the Sun. En la frecuencia 01, 020, 2.054, It's a Sin, eres un pecador. It's your sin. Eres tú el pecador, eres tú el transgresor. Y en el 01, 022, 054, bueno, fue recién estas dos expresiones como frecuencias grabadas para reavivar o poder volver a ver la expresión del festival, donde la frecuencia de la música también expresa mi cumplimiento a través de todo el proceso de la humanidad. Muy pequeña, siempre esas formas fueron parte. Y en muchas playlists de música de distintos artistas, mi expresión sobre esto que el Padre ha ido preparando sobre cumplimiento misión. Mi forma de pensar es la conexión de la convicción de la inteligencia del Padre Celestial, mi respeto, mi total lealtad, siempre en todas mis expresiones, el desarrollo, la vida, mis cumplimientos, misiones, mi gratitud a quienes supieron en el proceso tomar de esta maravilla, de esta energía y logró desarrollos y abundancia sobre su propia vida. De esa expresión, con el respeto del tiempo, pero también mi proceder de respeto sobre otros conceptos, decisiones tomadas, por supuesto, el papá de mis hijos. Todo proceder que solamente fue Satanás, mi gran cumplimiento a la humanidad, pérdidas y pérdidas hasta toda esta transgresión manipulada, desde la mujer cuidadora de esta gran profecía que nunca, por supuesto, nunca avaló para poder explicar lo siguiente. Hoy en las cortes de justicia, en esta manipulación que sabiduría ancestral con tanta inteligencia supo confirmar, cuidado, porque ellas se están manipulando para después mostrar cosas que sean en contra y para poder avalar todo lo que ellos han mentido. Pues se vuelve, y Evel y Tarot ayer lo confirma, están mostrando recibos, que era un proceder de una de mis hermanas de decir, Vivi, no, cuenta conmigo, mentiras. Todo esto estaba manipulado sabiendo que este proceder podía llegar sobre ya despertar o revisar archivos y expedientes donde esto no coincidía ni con fechas ni con nombres de personas. Toda la manipulación de esto, sabiduría ancestral en este canal, lo logra captar en los meses casi finalizando el año 2025 y también
primeras semanas que nunca más vi este canal de Sabiduría Ancestral, donde muestra muy claramente, cuidado, alerta, que quieren manipular todo este concepto. Bueno, la verdad y la maravilla de este conocimiento es que al Padre Celestial que vive en mi propia estructura, ¿alguien le podrá mentir? Y todo lo que se han burlado y han transgredido este proceso, que tomo la mirada amplia sobre toda esta gran verdad a todo ser humano, en toda cultura, en toda nación. Pero si yo instruí toda nación, si el Padre me envía porque ya procesos cumplidos estaban sobre energía, ¿podrán mentirle? El Padre deja este proceso maravilloso, pero logra finalmente mostrar en el tiempo y en el justo tiempo la verdad. Continúo. Como muestras y pruebas. Aquí viene algo muy importante y sello este punto 01 para mostrar el 02, porque esto es otra muestra verdadera, absoluta, repetida varias veces. Mi hijo con todo su cariño, mis hijos con todo su cariño, me dice: mamá, voy a ir a comprar una pizza. Mi lindo niño y su gran corazón, este chico que vive, mi hijo que vive conmigo y su gran corazón para poder tratar de llevar adelante, y la manipulación y control de oscuridades, por supuesto. En un tiempo verá toda la verdad. Pero dice: mamá, voy a ir a comprar una pizza. Listo. Celebramos el que Yannick Sinner, que es un proceso de cumplimiento en esta maravilla que el Padre guía por medio de mí a la humanidad. Hace una semana atrás dije: ok, hay ciertas personas que tienen que volver a sus lugares que les corresponden, y aquellos que no les corresponden tienen que bajar y hacer su proceso como les corresponde. No puede tomarse algo que no le corresponde al ser humano. El ser humano debe volver a ser ser humano. Mensaje: Reino Unido, Inglaterra. El ser humano debe volver a ser ser humano. Extraterrestres, ángeles, expresiones en campos de cultivo, cosechas de trigo. Volvió a ser abundancia después de ese proceso. Cuando comemos estas pizzas, al día siguiente quedaron ciertos trozos y quedaron 0,3. Entonces uno se lo di a mi hijo, el otro me lo comí yo, pero quedaba el 0,3. Entonces, para ser justa, partí ese tercer pedazo en la mitad y le di la mitad a mi hijo y la otra mitad a mí. No puedo explicar que siempre me ha pasado lo mismo. Cada vez que hago lo mismo, mi cuerpo pierde energías como si me hubieran puesto 0,000 velas, drenando toda la energía, y mi cuerpo en un vacío como si no hubiera comido, alimentado mi cuerpo por lo menos 0,1 o 0,2 semanas. Sin agua, sin alimento, un vacío casi al llegar al desmayo. En ese proceso la conclusión fue absoluta. No es culpa de mi hijo. Es como ellos se muestran en su total mentira, donde transgredieron todas las espalditas de mis hijos para ellos tomar la energía como vampiros y degradaciones a entes demoníacos. Satanás, la ramera serpiente y el diablo. Testifico y confirmo hoy, 015 de abril del 2026, que esto es una muestra clara, con mi total honestidad, firmando y volviendo a firmar la transgresión energética de equilibrio del Padre Celestial a la humanidad, en mi total humildad, mi cariño absoluto al presidente de la Iglesia Mormona y los 2 consejeros, con todo mi amor, en la gratitud de investigaciones y procesos absolutos sobre la historia de la humanidad, el respeto a las religiones, el proceso también de preparación y sello de conocimiento que me preparaba y me preparó para todo este proceso, Elder Richard G. Scott, uno de los apóstoles, sellando el Espíritu del Padre Celestial en mi proceso, Provo, Utah, Estados Unidos, 1997.
Sentí el sello y el ensamblamiento por hombre también inspirado sobre su sacerdocio maravilloso, que honro, respeto el sacerdocio del hombre como la maravilla del proceder también en el desarrollo de todo buen hombre en su total capacidad, inteligencia y amor. En este proceso confirmo, hoy queda claro, nadie se sienta al lado mío para ayudarme. Por lo tanto, todas las otras estructuras, tanto en el extranjero como nacionales, y familia González, que siempre atrás de mi espalda en proceso de mis decisiones aparecían, drenando esta energía que es el alimento a la humanidad, la paz y el amor que el Padre Celestial requiere de este gran cumplimiento. No es responsable mi hijo. La transgresión de la ramera kármica en el llamado. Voy a destruir a tus hijos, pero por supuesto, les voló las espalditas. Como ramera, como demonio, como transgresora. Toma las energías de mis hijos para poder transgredir también la falsedad. El ser humano, y recuerdo una amiga maravillosa en el tiempo, Erika, una señora que acomodaba autos en Príncipe de Gales, donde están todos los bancos, y un día que voy en ese tiempo a hacer algunos procesos al banco, me dice, y le digo, ¿cómo estás? Y le abrazo. Ay, me dice, estos hombres, estos humanos, estos hombres, que piensan con la cintura y no con la cabeza. Qué maravilla la inteligencia del ser humano, y la recuerdo con mucho cariño. Así es, el Padre creó un cuerpo perfecto, la capacidad, la inteligencia en la mente, en la cabeza, y el proceder del cuerpo una consecuencia de la vida del ser humano. En mi cumplimiento lo lamento, la transgresión a través de todo el tiempo, el sacrificio de las partes de mi cuerpo, la transgresión sobre todos estos actos para mostrar hoy en día que el deportista me apoya, que el multimillonario me apoya, que el meteorólogo me apoya, que Satanás me apoya, que el diablo me apoya, que la dragona vieja me apoya, que las hijas de ella me apoyan. Falso. Toda una mentira, toda una falsedad. Porque hoy lo puedo confirmar, como ya otras veces en esta me han pasado varias veces, para confirmar absolutamente toda mentira y falsedad, porque mi cuerpo sacrificado en todas las partes, dado por sacrificio a la humanidad, la maravilla, que aún muerto mi cuerpo sobre todas las partes, donde sistemas internos como procesos de cuerpo humano no pueden tener vida. Pero aquí estoy, con todos los ataques de la oscuridad, de sus falsedades y de sus haraganeríos y de sus perezas, de sus irresponsabilidades, de sus injurias, calumnias, mentiras. El proceso de la verdad se mantiene indeleble, intacto sobre la vida y el proceso absoluto de la verdad que el Padre Celestial me envía con mi total respeto, humildad, este proceso. Continúo. Punto 03. En el último trabajo que tuve, llamado así este centro de estética, voy a explicar lo siguiente. Y agradezco las capacidades del tarot. Cuando llega el momento del cual yo siempre respondí dando proyectos y todo, y esto nunca se movía, no entendía por qué. Llegó el momento final donde me cambian drásticamente el sistema. Y me decía, y lo vuelvo a confirmar, mire, cada vez que usted venga, tenga o no tenga pacientes, tendrá que pagar un arriendo por el box, el gabinete. Y era 30,000 pesos. ¿Cómo pago algo que yo no aseguro que voy a ganar? Y si los pacientes no se movían y no movían los proyectos, ¿cómo iba a llegar gente? Entonces me quedé siempre con la idea, ¿qué pasó aquí? Hoy lo puedo explicar. Esta persona del extranjero que manipuló todo esto y se quedó repartido 0,3 millones de pesos entre todos ellos, de un contrato que se hizo tránsfuga después,
y que correspondía sobre ese contrato que ellos quedaron debiéndome 0,3 millones de pesos, otro más que debe a la humanidad, al Padre Celestial. El proceso fue que como yo no acepté en la manipulación de estados emocionales por concepto de manipulaciones estratégicamente minuciosas para después contagiarme o poder decir claramente en mentira que yo tenía temas de comportamiento para poder inventar que había una relación emocional, todo esto de lo más fino del tallado de la oscuridad. Como yo no acepté eso, este hombre llama y dice, cámbiale el sistema, y con eso, por supuesto, nadie puede continuar. Era echarme porque yo no había caído en sus trampas, en una de sus tantas trampas. El deportista selló ese concepto en toda esta maldad. El amor no es trampa. Y hoy la humanidad sufre todo este proceder donde todas estas formas se han ido manipulando y haciendo sentir a hombres y mujeres un dolor, un desequilibrio, una depresión, una falta de autoestima por todas estas triangulaciones y formas de manipulaciones, trampas de egos, Iñaki Pigüel, sobre el desarrollo de la oscuridad en comportamientos manipulados por todas estas expresiones. Acaba de manipular mi celular. No tenía puesto el cargador, por lo tanto estaba bajando la capacidad. En esto puedo testificar sobre este otro proceder. Continúo. Punto 04. El año 2017 hicieron un acto de brujería en un ratoncito. Le cortaron el cuello, sacaron resto de toda esta masa visceral al costado del cuello que, por supuesto, yo lo vi. Yo abrí esa bolsa del Jumbo, envuelto en un papel de diario, y el ratoncito grande era de pelaje para poder transgredir todo este proceso. ¿Qué era? Las cuerdas vocales de uno de esos días no hablé durante todo el día y tenía una afonía absoluta. El pacto sobre actos de animalitos en sacrificios sobre mi expresión, donde ahí se ocupó el animalito y también se hizo en un ser humano sacrificado. Las cuerdas vocales cambiaron. Ya no tenía cuerdas vocales. Y cambió la voz. Y no podía entender porque todas esas capacidades en la energía del Padre van por un concepto también de estructura. Luego, el año 2021, en los Juegos Olímpicos, en la presentación de gimnasia rítmica, recuerdo que fue un dolor como si me hubieran pescado y ahorcado de tal forma que no podía respirar. Transgredieron otra vez mis cuerdas vocales para hacerle pasar Maroon 5 al diablo, a la ramera serpiente y a Satanás, que no tiene habilidad en el canto, pues alguna vez lo escuché tratar de cantar. No tiene habilidades en ese concepto. Por lo tanto, se hizo de nuevo el traspaso por actos de brujería, ritos satánicos de mis cuerdas vocales para provocar la manipulación en frecuencias, en energías y en formas auténticas de cada ser humano sobre sus propias habilidades. Están todos coludidos, inclusive el meteorólogo. Este rito se llevó a efecto para poder mostrar también transgredir mis cuerdas vocales, y en eso el concepto estructural de mi cuello no es corto. Las hijas de Josefina tienen todos los cuellos cortos, yo no. Y todo esta es una red muy mancomunada entre todos para poder provocar todos estos ataques sistemáticos,
Continúo, punto número 4. Recuerdo una de las hijas de Josefina González que me comenta en algún momento: escuche, llega a causar un pensar. Dice textual: si para tener plata hay que comer caca, si una persona, y en esto las capacidades de la psicología quizás me podrán apoyar, si una persona es capaz de decir una frase como esa, ¿será capaz de hacer otras cosas? ¿O la distorsión y la perturbación sobre codicias y corrupciones será capaz de poder llegar a cometer actos en contra mío? Y la caca, como concepto y estructura, como forma, la única forma que el Padre Celestial que daba para consecuencias sobre todas sus estructuras y cuidados, lo que también ellos transgredieron en este rito de tronar mi espalda. Y toda esta profanación que carnales también en inteligencia dicen lo que le hicieron es repugnante. Sí lo puedo decir que lamentablemente es así, pero muestra también la falsedad de todos ellos, y lo lamento, porque el Padre Celestial les ha dado toda la vida, toda la historia de la humanidad, para que se arrepientan de todo el daño que le han hecho a toda la humanidad y a todas las generaciones en la evolución del ser humano. Continúo. En esta expresión, ya terminando, expliqué esta donde lamentablemente esta ramera serpiente que se sienta en las aguas, y todos hombres y mujeres que se mezclaron sexualmente con ella, no se mezclaron con ella. Y aquí el doble muestra de la verdad de todos ellos. Buscaron la energía mía para ellos enriquecer sus bolsillos, pensando que nunca se iba a saber esto. Y la profanación la muestra a ella en la peor degradación, la peor mujer de la historia de la humanidad. Es doloroso para mí tener que explicarlo, porque el Padre Celestial creó a cada uno de sus hijos con todas sus capacidades. Para mí es doloroso porque también yo soy mujer, pero ella ya no es mujer. Ella se transformó en un demonio, y el segundo peor demonio de la historia de toda la humanidad y de toda la eternidad. Este decreto, que es dramático e irreversible, es el proceso que a todos ellos les viene. Como consecuencias de la verdad siempre sale a la luz. Este es un proceso para mostrarle al ser humano que sus errores repetidos y sin arrepentimiento trae esta misma forma. Al concluir, punto 04. Mi hijo usa unas ropas representativas de gran cuidado de la Iglesia mormona como una forma de protección simbólica, como ropas interiores. Lamentablemente, todas estas oscuridades manipularon personas y dinero para poder obtener estos dineros, estas ropas. Satanás odiaba esa ropa. Cuando me veía, decía: ¿para qué usas esas cosas? Con mucho odio. Y yo lo miraba en mi total silencio. Bueno, hoy puedo decir que esas ropas las tiene Satanás, la ramera serpiente y el diablo. Las han usado en ritos satánicos, y en eso, en la profanación del cuerpo y la parte baja de mi hijo y de mis hijos, mi hija y mis hijos, para darle el género tanto femenino como masculino, Pamela, Sebastián, Felipe y Rodrigo. Estos demonios que los usan, y en la transgresión del cuerpo, el diablo tiene constantes indigestiones, diarreas, como ente vampiro, degradación humana. La ramera serpiente, vómitos continuos por alcoholismo, drogadicción, al igual que el diablo. Satanás, en su proceso cáncer y sida. También pérdidas sobre sistemas del cuerpo
en el estómago, colon y desarrollos digestivos. Las continuas diarreas como degradación de formas por no ser y por enfermedades de su plena pérdida de equilibrios en cuerpos relativamente jóvenes, no tiene razón ni estructura para tener constantes diarreas. Mi hijo, cada vez que pasan estas motos y mi cuerpo que se transgreden por estas motosierras y chainsaw por la calle, la desestructura de la energía, hoy, vuelvo a decir, 0520 velas en mi cuerpo. Drenar el agua y drenar la energía del elemento amasado ayer. MASA. La ropa de mi hijo, la parte posterior, manchado con indigestión, para poder mostrar hasta lo más repugnante de los comportamientos de aquellos que, teniendo capacidades y desarrollos solo en su pleno ego, uno de los tantos degradaciones sobre el comportamiento que Satanás influye, esclaviza, manipula y controla sobre actos de sectas satánicas, sacrificios de cuerpo para obtención de la energía de los otros, ellos vampiros, y poder estar en todas partes controlando al ser humano sobre su pleno ego, falsedades, mentiras, falsas promesas, sobornadores, extorsionadores, falsificaciones de identidad, transgresión, pérdida de la identidad del ser humano en control mental y control de toda capacidad de desarrollo del ser humano y de toda la humanidad. Hoy concluyo esta reflexión con todas las capacidades para que el ser humano pueda comprender hasta dónde ellos han llegado. El largo prontuario, la larga cola negra que quiere aparentar ser como el Padre Celestial es descubierta con el amor del Padre, con el equilibrio en el total dolor de mi forma de pensar, y en todo tiempo siempre se les dio. Y las transgresiones hoy en día caen sobre ellos mismos por sus propias manipulaciones, falsedades, engaños y mentiras. La humanidad recibe esta verdad y el mundo decide sobre su propia responsabilidad. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.